¿Qué tal? Esta es la tercera infografía acerca de la materia de mecánica de fluidos y termodinámica. Ahora vamos a pasar a los medidores de presión. ¿Y qué tenemos primero que saber para entrar al tema de medidores de presión? Bueno, en esta vamos a tocar lo que es la presión absoluta, la presión atmosférica, la relación de la presión y la elevación, cómo asciende o cómo funcionan los medidores de presión, por ejemplo los barómetros, algunos tipos de barómetros, la expresión expresada como altura y la paradoja de Pascal. Es lo que retrata la infografía, nos está enfocando bien, hay un poco más de luz, pero ahora la vamos a ver por partes. Muy bien, primero que nada tenemos la presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? Bueno, como podemos ver aquí nos dice que la presión absoluta, igual como se pueden ver en la imagen, se aplica al valor de la presión referido en el cero absoluto, es decir, donde no hay presión, la presión que se encuentra en el vacío total, de ahí tomamos la presión absoluta. Ahora, otro concepto que debemos conocer es la presión manométrica. ¿Qué nos dice la presión manométrica? Tenemos otra imagen de referencia que toca los puntos de las presiones, que se mide en relación a la presión atmosférica, es decir, la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica es la que se conoce como presión manométrica. Ahora, ¿qué relación nosotros encontramos entre la presión y la elevación? Como sabemos, estos términos, por ejemplo, cuando te hablan de presión, pueden hablar de elevación o de profundidad, y eso representa un cambio en los valores de la presión. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es esta relación? Ok, nos dice que la relación entre la presión y elevación es la distancia vertical que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que entre un nivel de referencia y un punto de interés en un líquido en reposo, el cambio de presión se debe al cambio de elevación. ¿Por qué? Porque aquí la presión atmosférica va a cambiar, ¿sí? Por lo que lo afecta. Por ejemplo, tenemos lo que pasa en Denver, la ciudad a una milla, 1600 metros de presión. Uno de los ejemplos prácticos que vienen en el libro. Ahora vamos a hablar de la presión expresada en base a la altura o en una columna de líquido. ¿Cómo es esto? Okay. Nos dice que la presión expresada como altura de una columna de líquido se ejerce en un fluido estático, y este depende solamente de la profundidad del fluido, la densidad del mismo y la aceleración de la gravedad. La presión de un fluido estático aparece por el peso del fluido y es dado por la expresión de la que partimos, que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Aquí sabemos que entra la densidad porque eso nos va a ayudar a que suba el fluido. Por eso también una de las preguntas del problemario que resolvimos nos preguntaba por qué el mercurio es uno de los elementos utilizados. Ahí tenemos una de las cosas acerca de la densidad. Ahora vamos a tocar la paradoja de Pascal. ¿Qué nos dice la paradoja de Pascal? Ok, la paradoja de Pascal dicta que en un barril de madera lleno de agua, coronado por un tubo hueco abierto por sus extremos, puede estallar si se vierte agua en el tubo a una altura suficiente, cualquiera que sea la sección del tubo, incluso aunque sea muy pequeña, como lo podemos ver en la imagen. Aunque sea un tubo muy pequeño, si vierte una cantidad de agua a una altura muy grande, este barril puede explotar. Esto se debe a que a la presión, como lo vimos, afectada por la altura, el punto de referencia. Quiere decir que el agua cae con mayor fuerza, la fuerza resultante es mayor. Ahora vamos a ver la última parte, que son los manómetros. Los medidores de la presión son los instrumentos que utilizamos para medir la presión. Entonces, ¿qué nos dice acerca de los manómetros?
Nos dice que un manómetro de presión es un indicador normalmente analógico utilizado para medir la presión de un gas, de un líquido, por ejemplo agua, aceite, a diferencia de los transductores de presión tradicionales. Estos son dispositivos análogos con un dial, con las características físicas, y un puntero accionando mecánicamente para que tú puedas ver la medida de la presión. En el tema tocamos varios tipos de barómetros, de manómetros utilizados, que también podemos encontrar dentro del problemario y dentro del libro.